¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión del curso de Hiperset. El día de hoy nos toca tratar la metodología para realizar una matriz Hiperset, conocer los conceptos básicos para ir reconociendo ya e ir estructurando nuestra matriz Hiperset, ¿correcto? La metodología Hiperset o el proceso para desarrollar una matriz Hiperset. Bien. La identificación de peligros y evaluación de riesgos es un proceso mediante el cual la empresa tiene conocimiento de su situación con respecto a la seguridad y salud de sus trabajadores. Bien, entonces vamos a decir que cuando nosotros realizamos una matriz Hiperset, vamos a tener el absoluto conocimiento de la realidad de nuestra empresa, ¿correcto? Vamos a conocer sus operaciones, vamos a conocer sus procesos, la maquinaria la cual está involucrada, vamos a conocer el personal que desarrolla estas actividades y vamos a conocer los peligros a los cuales está expuesto este personal. Bien, entonces, esta identificación de peligros me permite conocer la situación actual o la situación de mi empresa, tanto su proceso, bien, maquinaria, equipo y recurso humano, ¿correcto? Es una de las actividades preventivas, bien, y esto quiero que quede muy claro. Es una de las actividades preventivas y aquí quiero ir con el tema de cómo vamos a determinar nuestros controles. Nosotros tenemos que ser profesionales, conscientes y responsables de los controles que vamos a determinar para cada tipo de peligro, ¿bien? ¿Por qué? Porque es muy común ver una matriz de riesgo, ¿ve? Ir a una inspección o a una auditoría y ver una matriz de riesgo que diga uso de EPPs. Ese es su único control. Bien, y de estar en un nivel de alerta alto, con el uso de EPPs bajó totalmente. ¿Correcto? Entonces debemos de tener en cuenta que si me dicen que es una actividad preventiva, bien, tengo que hacer uso de los controles correctamente para prevenir un accidente. Como ya lo hemos dicho en las clases pasadas, un EPP no previene un accidente. Bien, simplemente me protege de que la severidad, bien, o la gravedad del accidente se reduzca. Bien, pero no me protege, no lo va a evitar, ¿correcto? Entonces, es una de las actividades preventivas que legalmente deben de llevar a cabo todas y cada una de las empresas. Acá nuevamente quiero que quede claro, ninguna empresa, bien, está liberada a decir, por mi naturaleza o por mi tamaño, bien, yo no voy a hacer matriz Hiperset, ¿correcto? Ya hemos estudiado la legislación. La legislación es aplicable para todas las empresas. La legislación es aplicable para cualquier tamaño de empresa, de cualquier rubro, de cualquier naturaleza. Bien, entonces son conceptos que nos debe de quedar claro. La identificación de peligros me permite conocer mi proceso, mis equipos, mis herramientas, mi recurso humano. Es una actividad preventiva porque yo voy a tomar controles que van a prevenir un accidente. Bien, yo voy a tener controles que van a prevenir un accidente. Y esto quiero que quede claro en cada uno de nuestros alumnos. Bien. Independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Lo que les estoy diciendo, ¿no? Ninguna empresa está libre de no realizar una matriz Hiperset. La legislación nos dice, bien, es una actividad preventiva que legalmente deben llevar a cabo todas y cada una de las empresas, independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Forma parte del ciclo de la mejora continua. Bien, cuando hablamos de ciclo de mejora continua, nos estamos hablando
a 4 puntos que creo que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Siempre hablamos de mejora continua. De hecho, tanto en gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad, lo mencionan mucho, ¿no? En las ISO. Bien, ¿por qué? Porque un ciclo de mejora continua te va a permitir planificar, ¿bien? ¿Qué actividades voy a desarrollar para cumplir un objetivo? Bien, yo voy a planificar, yo voy a identificar los peligros, voy a reconocer los riesgos, ¿correcto? Bien, entonces el primer punto es planificar. El segundo punto es hacer, ¿correcto? Yo voy a tener, una vez que identifico, una vez que reconozco, bien, voy a tener que tomar medidas de control, voy a tener que tomar acciones, ¿correcto? Entonces, ahí es donde aplico mis controles. Una vez que reconozco, una vez que determino, yo voy a tener que verificar, ¿bien? Porque obviamente nosotros no somos el gurú de la ciencia, ¿bien? Ni de los procesos para decir tal control va a funcionar en un 100%. ¿Correcto? Yo tengo que verificar, ¿este control está funcionando? ¿Lo están utilizando los trabajadores? ¿Qué es lo que falta para que lo usen? Bien, porque en la realidad lo vemos. Nosotros determinamos controles, pero los trabajadores a veces ni lo conocen. Bien, entonces esa es carencia de capacitación. Entonces, si yo determino, yo verifico que no están haciendo correcto uso de estos controles o no han sido implementados aún, pues voy a tener que actuar. Bien, entonces voy a tener que determinar qué es lo que está faltando. Falta capacitación, faltan recursos económicos, bien, faltan recursos humanos, bien. Entonces voy a tener que determinar. Entonces, por eso te dice, la matriz per se forma parte del ciclo de la mejora continua, que cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión. Bien, por eso les digo, tenemos que ser muy minuciosos, muy detallistas en los controles que nosotros vamos a aplicar a cada uno de estos peligros. Bien, a mí una persona que me diga, ingeniera, yo en un día hago una matriz per se, ¿así? Entonces, me da cabida que yo piense que sea un copia y pega. ¿Correcto? Porque yo tengo que ser bastante exhaustivo, yo tengo que ir a la raíz, bien, tengo que garantizar que estos controles funcionen de acuerdo a la realidad de mi empresa. Bien, entonces cuando hablamos del ciclo de mejora continua, estamos hablando de planificar, hacer, verificar y actuar. 4 puntos, bien, planifico, hago, verifico y actúo. ¿Correcto? Puede ser pregunta de examen, por favor. Así que atentos. Creo que hay preguntitas. Buenas noches con todos, chicos. Buenas noches. Bien, sigamos. ¿Cuál es el fin? Bien, ¿cuál es el fin de una matriz per se? Disponer de un diagnóstico, ¿bien?, de la prevención de los riesgos laborales. ¿Correcto? Estoy diagnosticando el estado de mi empresa. Bien, así como cuando vamos al doctor y nos diagnostica alguna dolencia, bien, alguna enfermedad, pues de igual forma, yo voy a diagnosticar, voy a hacer un diagnóstico de la prevención de los riesgos laborales en una empresa. Bien, ¿cómo es que estoy actualmente previniendo los riesgos, bien, en mis trabajadores? ¿Correcto?
determinada para que los responsables de esta empresa puedan adoptar las medidas de prevención necesarias. Bien, entonces, yo estoy haciendo un diagnóstico del estado actual de mi empresa, bien, pero no queda ahí, sino que yo también tengo que adoptar nuevas medidas, bien, para continuar mi trabajo de prevención, ¿correcto? Quiero que quede claro que una matriz I per se su función es prevenir. Cuando a nosotros nos pasa un accidente y empiezan las investigaciones, bien, lo primero que se dice es, ¿dónde está tu matriz I per se? Porque de ahí nace todo. Determinaste tales controles, los implementaste, no los implementaste, ¿no? Y ahí nace toda la investigación. Tus trabajadores lo conocen, no lo conocen. Bien, por eso es una herramienta muy importante. ¿Correcto? ¿Cuál es el proceso? Primero yo identifico los factores de riesgos, las deficiencias originadas por las condiciones de trabajo. Bien, entonces yo identifico, yo puedo tener deficiencias en mis condiciones de trabajo. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, es que yo puedo tener alguna deficiencia en mi ambiente, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo mis actividades? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es identificar. Una vez que identifiqué, como les comenté, ¿no? Yo identifico que tal maquinaria ya es muy antigua, bien, pero es vital para mi proceso. Entonces, no voy a poder eliminar esa maquinaria, bien. Entonces, pero sí puedo hacer que no se convierta tan riesgosa para mi trabajador. ¿Y cómo lo hago? Pues con un programa de mantenimiento, bien, contratando a personal especializado, ¿correcto? Entonces, primero identifico, si puedo, elimino, bien, deja de ser ya un dolor de cabeza este peligro, bien, porque ya lo eliminé. Si no lo puedo eliminar, voy a valorarlo. Bien, valoración de los no evitables. Quiere decir valoración de los riesgos no evitables. O sea, no lo puedo eliminar, no lo voy a poder evitar y tengo que tomar, ¿qué cosa? Tengo que proponer medidas para controlar, reducir y eliminar siempre que sea posible, tanto los factores de riesgo como los riesgos asociados. Bien, entonces, identifico, elimino, si no puedo eliminar, valoro y propongo mis medidas de control. Bien, siempre que sea posible, tanto los factores de riesgos como los riesgos asociados. Bien, chicos. A ver, hay una pregunta. Ingeniera, ¿la matriz I per se lo elabora solo el ingeniero de seguridad? No. La matriz I per se lo elabora un equipo de personas competentes. Ojo, nosotros somos especialistas en seguridad. Bien, quizás somos especialistas manejando la normativa, bien, pero no conocemos netamente el proceso como tal. Bien, entonces tienes que trabajar de la mano del personal involucrado, bien, en este proceso y del dueño del proceso. Ellos son los que exactamente te van a decir cuál es el proceso, cuál es la actividad y cuáles son las tareas. Bien. Dice, buenas noches. En caso de una obra cuyo presupuesto ya está asignado y en mi matriz I per se determino controles que exceden el monto del presupuesto, ¿qué se debería realizar? Si son controles, bien,
a riesgos que has determinado que son graves, ¿no? O que son tareas de alto riesgo, no es negociable. Bien. Y eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que ya contar con cierto expertise para determinar nuestros costos en cada uno de los proyectos. Bien, porque la vida de una persona no es negociable. Bien, no es negociable. Si es un riesgo que no lo puedes, que sí o sí te implica invertir, pues no es no negociable, ¿no? Siempre hay un margen de error de un más menos 5% o de un 3%. Entonces, una contingencia, ¿no? Te puedes coger de esa contingencia del presupuesto. Bien. Cuando identificamos, vamos a hacer uso de la normativa legal. Bien. Entonces, cuando hacemos uso de la normativa legal, vamos a identificar qué estamos incumpliendo, tanto de la normativa general como de la normativa específica, que sea aplicable a la empresa en función de sus características de tamaño, actividad productiva, ubicación, etc. Lo que a pesar de no generar un riesgo en el sentido estricto del término, si es que es un aspecto que se debe tratar como mínimo. ¿Qué te dice acá? Tú tienes que identificar, ¿bien? Quizás identificar que estás incumpliendo con un artículo, con algún punto de la normativa, no significa que estés poniendo en peligro la vida de tu trabajador, ¿bien? Pero sí es un punto que tú debes de considerar y tratar, ¿correcto? Entonces, lo primero que debo de hacer es identificar la normativa legal. ¿En qué sector estoy ubicado? ¿Bien? ¿Bajo qué normativas voy a trabajar? ¿Correcto? Hay normas técnicas también, hay decretos supremos, ¿bien? Entonces, la normativa general ya sabemos cuál es, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Cuál es la normativa general? La normativa general, ¿cuál es en seguridad, muchachos? Correcto. La ley 29783. Bien. Entonces, la normativa general me va a determinar ciertos puntos que debo de cumplir. Pero si yo soy del sector construcción, del sector minería, bien, del sector de hidrocarburos, tengo mi propia normativa específica. Bien, entonces tengo que trabajar tanto con la normativa general, que es la ley 29783, junto con la normativa específica que ya le hemos visto el día lunes. ¿Correcto? Y aquí es lo que nuestro compañero nos estaba preguntando, ¿no? La identificación también requiere de recursos, ¿bien? Del personal competente, ¿bien? Y cuando hablamos de competencias, nos referimos tanto a su educación, a su formación y a su experiencia, ¿bien? Educación, ¿a qué carrera estudió, no? Formación son los cursos, las especializaciones que ha llevado para formarse como un especialista. Y su experiencia, pues lo hace los trabajos a los cuales está asistiendo o la experiencia de trabajo que ha tenido, ¿no? Entonces, una persona competente se determinan por estos 3 puntos. Bien, ojo, estamos hablando para que lidere un equipo de matriz y per se. Bien, pero definitivamente todos nosotros, desde el momento que tomamos la iniciativa, bien, de querer aprender algo, estamos ya yendo o camino a ser una persona competente en el rubro, ¿no?
en el sector de seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué necesito un personal competente? Para hacer una identificación correcta. Las personas encargadas del proceso de evaluación deben ser competentes y deben tener los conocimientos necesarios que le permitan reconocer los indicadores y las señales que nos alerten de la existencia de factores de riesgo y de situaciones deficientes e incorrectas. Esto tiene mucha relevancia, ¿bien? Esto es muy relevante para nosotros, ¿correcto? Porque quizás nosotros por desconocer cierto tema podemos cometer ciertos errores. Supongamos que nosotros solo hemos visto gestión, ¿no? Gestión y me dicen, ¿sabes qué, Lucy? No ha venido el supervisor de campo, anda tú supervisa el trabajo en altura que van a hacer los chicos. Bien, entonces yo no voy a tener el expertise, ¿correcto? Para hacer una correcta supervisión. Bien, yo no voy a poder determinar los peligros a los cuales está expuesto mi trabajador. Bien, de que podemos aprender en el camino, lo podemos aprender. Podemos formarnos, pero no es la forma, ¿bien? Porque supuestamente yo estoy tomando el puesto de supervisión, ¿bien? O sea que tengo una supervisión, ¿bien? Y que yo voy a reconocer de forma inmediata, ¿bien? Los peligros a los cuales está expuesto ese trabajador en determinado proceso. ¿Correcto? Entonces, y ahí es donde quería ir, ¿no? Quizás nosotros no vamos a conocer el proceso al 100%, ¿no? Al 100%, pero sí voy a tener a mi trabajador capacitado de qué es un peligro, qué es un riesgo, cuántos tipos de peligros hay, para que él me pueda alimentar y dar a conocer a qué peligros está expuesto. Bien, pero si imagínate, no tiene la experiencia, no capacitas al trabajador, bien, recién te estás formando, bien, entonces, ¿ustedes creen que van a hacer una buena supervisión? Entonces, son varios puntos, ¿no? Mínimo, si yo sé que voy a hacer el día de mañana una supervisión de trabajo en altura, a leerme todos los procedimientos de trabajo en altura y todo lo que debo de conocer para trabajo en altura. ¿Bien? Porque aquí todos estamos para aprender. Lo malo que nosotros aprendemos y depende de nosotros la vida de los trabajadores. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con este punto. Bien, tenemos esta matriz per se, la tiene que realizar personal competente en educación, en formación y en experiencia. Bien. ¿Qué más te dice? Debe de ser objetiva. Bien, debe de ser objetiva. Los profesionales encargados de esta identificación tienen que buscar y saber qué buscan. Y deben utilizar todos los indicadores que además de sus conocimientos les ayuden a hacer un buen diagnóstico del estado de la prevención de los riesgos laborales en la empresa. Bien, entonces, yo como profesional, si me voy a evaluar un proceso, pues tengo que enfocarme en ese proceso. Yo no voy a ir a hacer vida social con el soldador, yo no voy a ir a hacer vida social con el tornero, ¿bien? Tengo que ir con un objetivo claro, ¿bien? Para yo poder hacer correctamente la identificación de peligros de ese proceso. Bien, debo de saber para qué voy, qué mínimo, no te vas a ir a, voy a hacer la matriz per se del tornero. No, ese es el puesto de trabajo, del tornero. Y recién cuando llegas a planta,
Ah, mira, ¿qué tal? Qué bonita, qué bonito torno que tienen. Recién ahí vas a conocer el torno. Bien, entonces tú ya tienes que irte preparado para que sepas qué es lo que qué es lo que quieres encontrar y qué es lo que quieres controlar. Bien. Colaboración. Y esto también es muy importante. Involucrar a todos los dueños del proceso. Bien. Sin unos buenos conocimientos de seguridad y salud laboral, los resultados de esta identificación serán por fuerza, lo que hemos estado hablando, ¿no? Parciales y por lo tanto deficientes. Bien, o sea, adicional de que tenemos que conocer de seguridad, ese es sin negociación, ¿no? Tú para que hagas una matriz I per C, tienes que tener buenos, sólidos conocimientos de seguridad. Bien. Si no, tu matriz o tus controles que asumas van a ser deficientes. Sin embargo, es necesario recordar también que los conocimientos técnicos se deben complementar con la información que puedan aportar los trabajadores directamente o mediante sus representantes. Bien, aquí es donde el compañero estaba preguntando, ¿no? ¿Solo el supervisor de SCT va a ser la matriz I per C? No. La tiene que hacer también la persona con conocimientos técnicos, ¿no? Imagínense que nosotros digamos, ya, un control, poner una guarda, pero el dueño del proceso te va a decir, si tú le pones una guarda, este equipo no va a funcionar. Entonces, tiene que haber una interrelación, ¿bien? Tanto con el dueño del proceso como con el de seguridad. Por eso yo les comentaba, ¿no? No se trata de crear enemistades en un proceso. Se trata de trabajar en equipo, de dar soluciones, ¿bien? De ayudar para que el proceso fluya, siga. Todos vivimos del proceso, ¿bien? Entonces, es necesario tanto la colaboración del especialista de seguridad como la colaboración del dueño del proceso. Bien, los conocimientos técnicos. La identificación la realizan multidisciplinas. Bien, la prevención de riesgos laborales debe ser una actividad multidisciplinaria. Cuando hablamos de actividad multidisciplinaria, quiere decir específicamente de los dueños del proceso. Por ejemplo, ahora que están bastante en el ojo el tema hospitalario. Bien, contratan a un especialista de seguridad, bien, que maneja, ya tiene bastantes años de experiencia en el rubro, pero obviamente para hacer correctamente una identificación va a tener que trabajar de la mano del doctor, ¿no? Del responsable de la ejecución de la tarea. Bien, y ahí van a tener que trabajar para poder lograr y determinar los controles necesarios. Entonces, por eso te dice multidisciplinario. Bien, van a intervenir técnicos, van a intervenir ingenieros, mecánicos, civiles, de seguridad, industriales. Bien, multidisciplinas, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para prevenir. Bien. Y no se puede reducir a los riesgos clásicos, ¿no? Los riesgos clásicos de seguridad. O sea, seguridad solamente, ya nosotros nos vamos enfocados, ¿no? Ya, a desnivel, nuestros riesgos típicos, ¿no? Desnivel, caída por resbalarse, orden y limpieza. Entonces, ya lo típico, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo hacemos con el apoyo de diferentes profesionales involucrados en el proceso, vamos a obtener un mejor resultado. Bien. Y aquí quiero llegar, ¿no? Aquí quiero llegar. Los resultados, ¿quién me va a ayudar con el tema de determinar el proceso, la actividad y la tarea? Esta es una partecita de una matriz I per C. Bien, reconocer el proceso
la actividad y la tarea. Bien, entonces esto me va a ayudar el dueño del proceso. Obviamente, y esto no nos exime a nosotros, ojo, nosotros tenemos que conocer todos los procesos que se realizan en nuestra planta, porque nosotros estamos supervisando todos estos procesos. Bien, pero son los que me van a decir, los dueños de los procesos son los que me van a desglosar cada una de las tareas que se hace en una actividad y qué actividades se hacen en un proceso. Bien, entonces, de esta forma es como se inicia una matriz y per se. Primero determino el proceso, determino la actividad y determino las tareas. Bien, entonces, esta es la forma correcta de cómo debemos iniciar una matriz y per se. Bien. Dice, buenas noches. Según su experiencia, ¿qué involucra implementar la metodología y per se en el sector público? Cuando hablamos del sector público, no nos exime de cumplir la ley. Bien. La ley te dice, tanto el sector público como privado tiene que cumplirla, sin importar el sector, bien, tiene que cumplirla. Entonces, en nuestra realidad ahora, que hay sectores que no implementan una matriz y per se, sí lo hay. Bien. ¿De qué carecemos? De falta de inspectores. Bien, que hagan respetar la legislación. ¿Correcto? Entonces, todo este tema, ningún sector se puede excluir de cumplir con la legislación. Bien, todos los sectores tienen que cumplir con la legislación. ¿Correcto? Entonces, quiero que quede claro, chicos, ¿ah? Yo voy a determinar mi matriz y per se por proceso, actividad y tareas. Las municipalidades que son sector público también vienen cumpliendo la normativa en SST. Sí, claro. Ahora todos los sectores están en obligación. Acuérdense, muchachos, que hablamos de legislación, de una ley. Y cuando hablamos de una ley, es que la ley debe de cumplirse. Y el alcance de la ley, ¿qué te dice? No importa el sector, ¿bien? No importa la cantidad de trabajadores que tengas, tú tienes que cumplirme. Bien, entonces no te exime que seas del sector público o privado, tú tienes que cumplir con la ley. Bien. Dice, buenas noches, ingeniero. Una consulta. En este caso, cuando hablamos de temas eléctricos, dentro de la matriz, ¿se debe aplicar la regla de oro? Sí. Acuérdense, hemos hablado de tipos de controles. Bien. ¿Cuál estaba? Eliminar, sustituir. Bien. Controles de ingeniería, administrativos y EPPs. Si hablamos de procedimientos, documentos, bien, está dentro de los controles administrativos. Si hablamos de señalización, también está dentro de los controles administrativos. Bien. Entonces, sí, puede ser un control. Bien. Puede ser un control. Puesto que estamos trabajando con electricidad. Claro, sí, puede ser un control. Bien. Dice, buenas noches. ¿Cuál es la sanción por no tener una matriz y per se? Por no tener una matriz y per se es una no conformidad grave. Bien, es una no conformidad de gravedad. Bien, gravedad alta, ni siquiera alta, porque no estás gestionando los riesgos para tus trabajadores. Bien. ¿Qué nos dice? Un pensamiento, ¿no? De un compañero.
de un compañero del rubro. Siempre nos decía, cuando ocurre un accidente, la pregunta que normalmente se hacen los empleadores es, ¿el trabajador estaba con sus EPPs? Bien. Cuando en realidad debería ser, ¿se identificó correctamente la medida de control en el I/C? Muchos de nosotros estamos acostumbrados, medida de control, ya, uso de casco, uso de guantes, uso de zapatos, listo. Esa es nuestra medida de control. Bien, cuando quizás haciendo una evaluación correcta, podemos determinar una medida de control más adecuada para ese peligro. ¿Correcto? Entonces, ya quitémonos de la cabeza el tema de los EPPs. Bien, ya debemos el EPP debería ser una suma de un control. Bien, una suma de un control. El EPP forma parte de la última línea de defensa. Bien, de acuerdo a otros controles. En la realidad son insuficientes porque no me va a prevenir nada, solo me va a proteger. Pero pueden ser utilizados junto con otros controles que yo ya haya determinado. Bien. Nosotros tenemos que ser el cambio en el rubro de la seguridad. Ya tenemos que ser el cambio. Ya basta ya de uso de EPPs, todos los peligros, uso de EPPs. Bien, ya nosotros tenemos que cambiar ese chip de la seguridad. Bien, tenemos que ser los que marquen la diferencia. Esta generación tiene que ser la que marque la diferencia. Bien, tenemos que ser líderes en seguridad. Bien, antes se hablaban de seguridad y era la persona autoritaria, la persona que me detenía el trabajo, la persona que llamaba la atención, bien, e incluso llegar hasta a hostigar al trabajador, bien, pero si no le estás enseñando al trabajador, ¿cómo pretendes que tome conciencia de algo? Bien, entonces, ¿tenemos que tener paciencia? Pues sí, chicos, tenemos que tener paciencia porque el Perú tiene una cultura bastante baja en seguridad. Bien, tiene una cultura bastante baja en seguridad y es nuestra responsabilidad enseñarles, concientizar al trabajador. Bien, entonces, esto sí quiero que quede bien claro y se les mete en su cabecita. Tengo que conocer el proceso, conocer mis peligros para yo poder determinar los controles adecuados. Bien. ¿Qué hacer cuando no se tiene el apoyo de la gerencia? Bien, cuando no se tiene el apoyo de la gerencia, es sencillo. Tú vas a tu normativa de inspecciones de SUNAFIL, vas al apartado de multas y sanciones y le dices, si llegas a SUNAFIL, mira la sanción que te puede poner. Bien, ¿es un sistema de gestión reactivo? Sí, porque está actuando por miedo, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad cambiarle el chip al gerente, al dueño del proceso, etcétera, ¿no? Pero esa es la forma, ¿no? No nos podemos, imagínate que sucede un accidente, llegue la investigación, tú hayas determinado el control y digas, no lo implementé porque el gerente no quiso darme los recursos, ¿no? Y si es así, tienes que tener las evidencias necesarias, porque ya también hemos hablado de las sanciones, ¿no? Del 168A, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Y si ya el empleador hizo un acta de responsabilidad donde a ti te da el reconocimiento de encargado de seguridad de la empresa,
Bien, entonces tienes que tener mucho cuidado con ese punto. Una de dos, o cambia el gerente por el tema de las sanciones de inspección, o tú tienes la evidencia, ¿no? Para que no tengas problemas más adelante. Pero no se trata de no querer tener problemas, ¿no? Sino se trata de proteger a los trabajadores, de prevenir un accidente. ¿Correcto? Entonces, identificas todos los peligros. Todos los peligros son importantes. Bien, no porque no es eléctrico no es importante, no porque es locativo no es importante. Entonces, todos los peligros son importantes. Bien, tanto los de condiciones ambientales. Imagínate si tú estás en mina, bien, y hay tormenta eléctrica. Bien, hay tormenta eléctrica y tu trabajador ni siquiera tuvo conocimiento por qué suenan las alarmas. Bien, desconocía totalmente. Bueno, eso es algo descabellado porque Minas te capacita, pero no, te estoy dando un ejemplo. O lo hizo en una mina informal, ¿no? Y tu trabajador no sabía por qué sonaban las alarmas o qué se hacía cuando había tormenta eléctrica. Bien, tu trabajador estaba con el celular en el bolsillo y atrajo el rayo y murió tu trabajador. Vas a la matriz IPRC, no estaba contemplado el tema ambiental, ¿no? El tema de tormentas eléctricas. Entonces, por eso te digo, todos los peligros son importantes. Tú le tienes que preguntar a tu trabajador, allá donde vas a ir o llamar al encargado del proceso de la empresa donde vas a mandar a tu trabajador. Por favor, ¿me puedes mandar tu matriz IPRC? ¿No? No puedo, ya. ¿A qué peligros va a estar expuesto mi trabajador? ¿Va a haber tormenta eléctrica? ¿Va a haber lluvia? Bien. ¿Va a ser un trabajo en superficie? ¿Va a ser un trabajo en socavón? Si es un trabajo en socavón, tengo que comprar el SSTR socavón. Bien, entonces, todos los peligros yo tengo que contemplar para que mi trabajador vaya entrenado. Bien, vaya preparado. Los riesgos psicosociales también. El personal de mina anda muy estresado. Bien, y sobre todo cuando va a ser mantenimiento en socavón, ¿no? A veces están 12 horas dentro porque no salen ni siquiera para ingerir sus alimentos porque se los bajan, ¿no? Entonces imagínate, 12 horas estar dentro de una mina subterránea, entonces les puede afectar. Entonces, ¿qué controles estás tomando tú para que este trabajador en 12 horas siga cumpliendo su trabajo correctamente? ¿No? Entonces, todos esos peligros tienes que contemplarlos. Todos los peligros son importantes. Bien, porque siempre tienen que meterse en su cabecita. El trabajador por sí solo no va a salir perjudicado, sino que puede salir perjudicado todo el equipo de trabajo. Bien, entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? O la falta de adaptación de las condiciones de trabajo de la persona, ¿no? Acá tenemos los riesgos ergonómicos. Por ejemplo, yo les comentaba de que la empresa donde yo laboraba hacía mantenimiento de detectores de gases. Los detectores de gases, si el gas es pesado, se ponía a nivel del suelo. Y si es liviano, se ponía en el techo, ¿no? O a 1,5 metros antes de llegar al techo. Entonces, imagínate que le toque un mantenimiento correctivo, o sea, que tenga que hacer desmontaje de un equipo que detecte gas pesado. Este trabajador va a tener que estar arrodillado, va a tener que estar en cuclillas.
Entonces yo también tengo que evaluar estos riesgos ergonómicos o estos peligros ergonómicos. Bien, entonces, ¿qué medidas de control voy a darle? Quizás rotación de trabajo, quizás una pausa activa, bien. Y añadiendo a eso unas rodilleras, que las rodilleras implicarían que estoy haciendo uso del control de EPPs. Bien, pero lo estoy utilizando junto con otros controles. Bien. ¿Qué más nos dice? Deben de, como les digo, ¿no? Todos estos peligros de diferentes tipos deben de ser tratados a profundidad también. Bien, a profundidad, porque implica también el bienestar de nuestro trabajador. En espacios confinados también, ¿no? En espacios confinados. Es muy importante. Eliminación de riesgos evitables. Es cuando a la consideración de lo que es evitable o no, hay que ser restrictivo y considerar que un riesgo es evitable cuando una vez que se ha aplicado la medida preventiva correspondiente, el riesgo en cuestión ha desaparecido. Bien, entonces yo elimino un riesgo cuando el riesgo ya ha desaparecido. Bien, un ejemplo, puede ser, estábamos hablando del cambio de paneles LED de techos malogrados, ¿no? Es un mantenimiento de instalaciones eléctricas, el proceso es de mantenimiento. ¿Cómo yo podría, bien, esta es una idea, cómo yo podría eliminar el riesgo? Bien, antes de iniciar la actividad se deberá identificar que el sistema que alimenta de energía eléctrica el lugar en el que se realizará el cambio del panel LED se encuentra aislado y totalmente desenergizado. Bien, ahí ya eliminé completamente. Bien, aislé y completamente desenergicé esa línea. Bien. De igual manera, verificar que la diferencia del potencial, o sea, cuando estoy hablando de aislar y desenergizar, estoy hablando de toda la línea entera, ¿no? De toda la línea completa. Pero en el punto de trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a verificar la diferencia de potencial con un voltímetro y la intensidad de corriente con un amperímetro. Y ambas tienen que ser cero. ¿Eso qué me está garantizando? Que no hay corriente. ¿Bien? Que no hay corriente, que sí, en verdad está totalmente desenergizado. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se detendrá la actividad inmediatamente. ¿Bien? Pero ustedes creen, yo ya ahí eliminé, ¿no? Se puede decir que eliminé el peligro. Pero si alguien viene y activa la llave, ¿qué pasa? Yo voy a estar todo el tiempo con mi voltímetro y mi amperímetro ahí midiendo. Cada minuto voy a estar midiendo. No, ¿verdad? Entonces, estoy teniendo esta medida de control adicional. Tengo que tener también el control administrativo. Y este control administrativo, ¿qué me dice? Que tengo que hacer bloqueo. Bien. Sustituir no, porque no voy a poder sustituir la fuente de energía por otra, ¿no? No voy a poder cambiar la energía. Correcto, correcto, muy bien, muy bien. Muy bien, Luis Córdoba, muy bien, José Cervantes, ¿no? Adicional a este control, yo voy a tener que poner mi tarjeta de bloqueo, ¿bien? Y mi candadito de bloqueo. O sea, estoy teniendo ya, miren, dos controles. Elimino, supuestamente elimino, luego el otro control de la señalización, que es el control administrativo, ¿bien? Y el adicional, ¿cuál sería? Ya la cereza del pastel, ¿no? ¿Cuál sería el adicional para este peligro?
Los CPP adecuados, correcto. Bien, correcto. ¿Cuáles son los EPPs adecuados? Tampoco voy a poner EPPs adecuados en mi matriz I per se, ¿ah? Ojo, tengo que detallar. ¿Cuáles son esos EPPs adecuados? Los guantes dieléctricos, las botas dieléctricas, el casco dieléctrico y todo lo que implique que mi trabajador esté correctamente implementado y preparado para ir a hacer ese trabajo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Se da cuenta que en una actividad, en una tarea nada más, ¿ah? Estamos hablando de una tarea. ¿Cuántos controles pude tener? Bien, entonces, de esa forma quiero que analicen ustedes, ¿no? El tema de las capacitaciones también. Muy bien, José Cervantes, muy bien, Luis Córdoba. Bien, entonces, muy bien, tengo que tener también, uno de mis controles tiene que ser que sea un personal calificado. Bien, no cualquier persona va a poder ir y meter, y menos en un riesgo eléctrico, menos en un peligro eléctrico. Bien, tiene que ser una persona preparada para hacer este peligro. Bien, entonces de esa forma quiero que vayamos analizando poco a poco. ¿Ya? Ojo, pero no deja de ser un peligro inminente. Eso sí es verdad. Bien. Y no deja de ser un peligro inminente, ¿por qué? Porque si este peligro se llegara a materializar, puede conllevar a la muerte de mi trabajador. Bien, pero mis controles están siendo bastante fuertes. O sea, estoy poniendo una barrera. O sea, estoy que pongo una barrera, estoy que pongo otra barrera y de ya pues estoy que pongo la barrera de los EPPs. Bien, entonces ya la probabilidad de que este peligro se materialice baja. Bien, baja bastante. La valoración del riesgo no evitable, bien, lo que no podemos eliminar. La finalidad de la valoración es determinar cuál es la magnitud y la gravedad del riesgo para adoptar las medidas preventivas más adecuadas en función a su gravedad. Bien, entonces, ¿qué tan grave puede ser este riesgo si se llegara a materializar? Bien, entonces, como ya les expliqué en el lunes o el miércoles, existen varias metodologías para determinar el riesgo. Bien, existe en el anexo 3, nos dan ya varias metodologías para nosotros hacer una matriz I per se. Bien. La valoración del riesgo. La gravedad, bien, estamos hablando de la gravedad. ¿Qué tan grave puede ser un accidente si llegara a pasar? Bien, está en función de la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, hablamos de tiempo. Bien, hablamos de tiempo. Bien, la gravedad está en función de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad de las consecuencias. Bien, cuando hablamos de probabilidad, hablamos de tiempo y severidad, hablamos qué tanto daño me puede causar, ¿no? Una amputación, una quemadura, la muerte. Bien. Esta metodología de valoración de la gravedad de un riesgo y de otros aspectos similares solo es aplicable a la valoración de riesgos que no disponen de una metodología propia, los de seguridad. Bien, ¿cuáles son los riesgos que sí disponen de metodología propia? Por ejemplo, los psicosociales, ya hemos hablado, bien, existe ya una metodología española que es el ISTAS 21. Bien, los ergonómicos también ya tienen una metodología propia, ¿no? Tienen ya sus métodos establecidos. Pero nosotros que somos de seguridad, bien, tenemos que trabajar con esta metodología, que muchos de nosotros ya la hemos visto, ¿no?
que existen varias leyendas, pero en sí se enfocan en esto, ¿no? ¿Cuándo es probable? Recuerdan que les dije, la probabilidad hablaba de tiempo. ¿Bien? ¿Qué tan probable era? Estamos hablando de tiempo. Entonces, es baja, el daño ocurrirá raras veces. ¿Bien? Sería raro de que este peligro se materialice. Bien. Por ejemplo, yo tengo todas mis medidas de control, ya tengo todo, tengo control administrativo, eliminado, bien, adicional, tengo los CPPs, es raro, bien raro que el peligro se materialice. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Bueno, si haces una evaluación, una matriz I per C y tu riesgo sigue siendo alto, algo mal estamos haciendo, ¿no? Porque no estamos aplicando los controles adecuados. Bien, entonces, la probabilidad es el tiempo. ¿En cuánto tiempo este riesgo se puede materializar? Bien, baja, el daño ocurrirá rara vez. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. ¿Qué me dice esta metodología? Esta metodología está en el anexo 3. Ligeramente dañino. ¿Cuándo es ligeramente dañino? Lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvos. Entonces, ya te está dando ciertos ejemplos, ¿no? ¿Cuándo vas a considerarlo ligeramente dañino? ¿No? Va a ser una lesión sin incapacidad. Un pequeño corte, ¿bien? Irritación en los ojos por polvo. ¿Cuándo es dañino? Lesión con incapacidad temporal, ¿bien? Fracturas menores, daño a la salud reversible, asma, dermatitis. Extremadamente dañino. Lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas, daño a la salud irreversibles. Bien, lo que estábamos hablando, ¿no? De las empresas. De las empresas que hacen este monitoreo y le ocultan los resultados a los trabajadores. Bien, entonces es extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque me va a producir un daño a la salud. Me puede producir cáncer, lesiones, incluso no solamente a mí como trabajador, sino también a mi descendencia, ¿no? Y hasta la muerte. Entonces, como vimos la clase pasada, ¿no? Hacemos la evaluación de la probabilidad y de la severidad, ¿no? Este es un ejemplo, como les vuelvo a repetir también, este es un ejemplo sacado de la 050, ¿bien? Del anexo 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice? Ya te da la valoración, ¿no? Por ejemplo, si es ligeramente dañino y la probabilidad es baja, pues tu puntuación va a ser trivial, o sea, tolerable, ¿no? Súper tolerable. Si es ligeramente dañino y tu probabilidad es media, pues tu peligro va a ser tolerable, perdón, ¿no? Y acá, mira, si te sale extremadamente dañino y la probabilidad es alta, pues va a ser intolerable. Tienes que seguir evaluando tus controles, ¿no? Y así es como se maneja una matriz I per C. Evalúas la severidad o la gravedad por la probabilidad, ¿no? Ya sabemos, severidad es el daño que puede causar a las personas o al proceso o al medio ambiente. Y la probabilidad es
la frecuencia, el tiempo con que ese riesgo se puede, o este peligro se puede materializar. Bien. Valoración del riesgo no evitable. O sea, no podemos eliminarlo. Hay una serie de condiciones o factores de trabajo comunes a que sí no son correctas, por lo tanto deficientes. Pueden originar o agravar los factores de riesgos específicos. Por ejemplo, yo tengo en mi empresa el piso que está en mal estado, ¿no? Es común, pero no es correcto. Es común porque ya han pasado años y ese piso sigue de tal forma. Nadie ha hecho la gestión para darle el mantenimiento a este piso. Bien, entonces es común y la existencia de esta condición puede agravar los factores de riesgos de mi evaluación. Bien, entonces cuando nosotros estemos haciendo la evaluación de riesgos, debemos de determinar cuáles son las condiciones que son comunes, pero que no son correctas. Bien, para hacer nuestras gestiones de cambio. Bien, entonces, estos factores tienen que ver con la gestión de la prevención, el método y la organización de trabajo. Obviamente, ¿no? Como siempre les he dicho, ¿cuál es la política de mi empresa? Si yo voy a una empresa donde me diga mi política es o mi compromiso es accidente cero, aquí me quedo. Porque es una empresa consciente o también es una empresa que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Que hay muchos de estos. Porque si yo digo accidente cero, pues yo doy todos los recursos para que sea ese año accidente cero. Bien, entonces, mucho cuidado también con nuestros objetivos y nuestras metas. Bien, debemos conocer la realidad de nuestra empresa. Debemos de conocer la realidad de nuestra empresa. Cuando nosotros hablamos de la política, hablamos de simple y llanamente de un compromiso que tiene el empleador con todos los trabajadores. Bueno, no es simple, porque a raíz de la política yo voy a determinar mis objetivos. A raíz de mis objetivos yo voy a determinar mis metas. Y a raíz de mis metas yo voy a determinar qué actividades voy a hacer para cumplir esos objetivos y esas metas. ¿Y quién es el responsable? Bien. Entonces, porque muchas veces, oye, pásame la política de, no sé, ahí en internet pues hay publicadas las políticas de grandes empresas, ¿no? De Repsol, de Coca-Cola. Y tal cual la vamos y la copiamos a nuestra empresa de 5 trabajadores. Bien. Entonces, ¿ustedes creen que una política de una empresa transnacional con objetivos que para ellos sí son válidos, ¿no? Para ellos sí son alcanzables, ¿ustedes creen que sea para nosotros también, de acuerdo a nuestra realidad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con el compromiso que está teniendo la empresa para gestionar la seguridad de los trabajadores. Bien, debemos de evaluar las condiciones que tiene la empresa en sus ambientes de trabajo que son comunes, pero no son correctas y que pueden agravar los riesgos de mis trabajadores. Bien, entonces tenemos que trabajar de la mano con gerencia y hacerla que se comprometa a velar por la seguridad de los trabajadores. Listado de factores de riesgo comunes. Bien, ¿por qué es que el riesgo
ocupa mayor importancia? ¿O por qué el riesgo es que se valora más? ¿Me dejo entender? Porque es que puede ser intolerable cuando hago tareas no habituales o no programadas. Lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Las tareas no rutinarias, pero que pueden conllevar a un accidente. ¿Y por qué conllevaron a un accidente? Porque yo no lo programé o porque yo no lo mapeé. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si yo sé que mi trabajador va a hacer el mantenimiento, no sé, por ejemplo, mi trabajador se dedica, mi contrato es construcción civil, pero dentro de construcción civil mi trabajador puede hacer, no sé, trabajos de infraestructura, bien puede ser trabajos de, si trabaja en un puerto, puede ser trabajos en el muelle, puede haber caídas o puede caer al mar, puede hacer trabajos en altura poniendo esos alambres en los techos, bien. Entonces tengo que contemplar todas las tareas o todas las actividades a las cuales mi trabajador puede estar expuesto o puede realizar. Bien, por eso les digo, esto es un trabajo en equipo, tanto del supervisor de operaciones como del de seguridad. Bien, por eso deben de llevarse bien, deben de llevarse bien. Presencia de trabajadores de más de una empresa en el centro de trabajo. Bien. Eso se ve mucho en las empresas grandes, ¿no? En las empresas grandes, y más adelante vamos a ver un ejemplo, que hay una empresa que puede estar haciendo un trabajo y debajo de ella hay otra contrata que está haciendo otro trabajo, ¿no? Ay, como no es mi empresa, no me interesa qué le pase al otro. ¿No? Entonces, eso también es muy importante, darles una inducción a todos los contratistas, ¿no? Presencia de trabajadores temporales o contratados, ¿no? Acá vemos a las famosas contratistas. Posibles interferencias entre puesto de trabajo o trabajadores. Bien, a veces no están bien definidas las funciones de los trabajadores. No están bien definidas y a veces se hacen el mismo trabajo o a veces, acuérdense que esta matriz y per se hace por puesto de trabajo. Pero imagínate si tu trabajador no sabe ni siquiera qué puesto ocupa. Bien, tú los puedes estar capacitando para un frente de trabajo, sin embargo ya se fue a hacer otra función. Bien, entonces es muy importante también que se maneje un orden, que estén establecidas ya las funciones. Bien, presión de tiempo, ritmo de trabajo elevado, trabajo a rendimiento o a destajo, trabajo monótono, ¿no? Esto es muy importante cuando hacemos el tema de tareos, ¿no? Y el trabajador gana por producción. Entonces, si gana por producción, va a querer trabajar de forma constante, quizás dejando de lado su seguridad con tal de cumplir con la producción. Formación y experiencia insuficiente para las exigencias o las responsabilidades de la tarea. Esto es muy común, ¿no? En las empresas que están camino a la formalidad. Entonces llega un profesional que no cumple las expectativas del puesto, pero quizás por pagarle un poquito menos es contratado, ¿no? Con este personal que ya nosotros sabemos quién es, debemos de trabajar capacitándolo, supervisándolo, ¿bien? Porque eso también puede ser un factor para que se materialice un peligro. Bien, trabajo nocturno por turnos. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, cuando están trabajando por tareo y tienen que cumplir un objetivo, sí o sí tienen que trabajar y se quedan hasta la noche, extendiendo sus 12 horas de trabajo. Entonces eso también es un factor de riesgo. Imagínate, más de 12 horas de trabajo y encima trabajos de alto riesgo, como puede ser trabajo en altura.
¿no? Y eso es ya negligencia por parte del gestor del contrato. Instrucciones, métodos o procedimientos de trabajo inexistentes, insuficientes, inadecuados o verbales. Dar una indicación de forma verbal no es un procedimiento de trabajo. Bien, y eso quiero que quede claro en todos nosotros. Dar una inducción, una recomendación, bien, dar dar indicaciones de forma verbal no reemplaza un procedimiento de trabajo. Los procedimientos de trabajo son importantísimos en seguridad. Bien, ¿por qué? Porque ahí es donde te va a decir qué PPs vas a usar, qué insumos vas a utilizar, qué debes hacer, cómo debes hacer, qué restricciones vas a tener. Bien, supongamos que estés en Lima, si hay tormenta eléctrica, no se realizan los trabajos, esa es una restricción. Si no pasas un examen médico, no puedes hacer este procedimiento de trabajo, eso es otra restricción. Si no pasas de inducción del anexo 4, no puedes hacer este trabajo, esa es otra restricción. Entonces, el procedimiento es de vital importancia. Bien, estoy hablando de procedimientos operativos. Es de vital importancia para que un peligro no se materialice o para que un riesgo no se materialice. Bien. Entonces, procedimientos de trabajo en intervenciones peligrosas. Bueno, que no tengas un procedimiento de espacios confinados, eso ya es súper negligente, ¿no? Eso ya es el colmo, se puede decir. Tú tienes que tener tus procedimientos, trabajo en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, en zanjas, en excavación, izaje, ¿no? Que son trabajos de alto riesgo. Dependencia jerárquica confusa, y aquí también, ¿no? Un jefe me manda a hacer una cosa, el otro me manda a hacer otra cosa, encima yo no sé qué funciones cumplo, imagínate, todo es un desorden, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, tenemos que ordenarnos, ¿bien? Para realizar correctamente una matriz per se, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, por cada puesto de trabajo, tú tienes que hacer una matriz per se. Pero si ni siquiera están definidos los puestos de trabajo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Trabajar de la mano con recursos humanos para que se definan estos puestos. Una vez que se definen estos puestos, tienen que definir las funciones de estos puestos. Bien, las capacidades que tienen que tener estos puestos, los estudios, la experiencia, etc. Y luego iniciar con tu matriz per se. Mantenimiento de los equipos, ¿no? Y vuelvo, si tengo la maquinita viejita, tengo que hacer un mantenimiento constante de esta máquina, ¿no? Si yo no hago mantenimiento de mis equipos, es obvio, es lógico que me pase un accidente. ¿Qué nos dice el artículo 77 de la 005? La evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo. Vuelvo a repetir. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas. Bien, ¿dónde hago la valoración? Pues lo hago en cada puesto de trabajo. Si tengo un tornero, por el tornero. Si tengo un soldador, por el soldador. Si tengo un ayudante de soldador, pues por el ayudante de soldador también va a tener su per se. Bien. ¿Qué es el control de riesgos? Y aquí quiero llegar. Es el proceso de toma de decisiones. Bien, yo estoy tomando una decisión. Yo como prevencionista estoy tomando una decisión. Bien. Yo como especialista de seguridad
Estoy tomando ya una decisión basada en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Bien, entonces, yo tomo una decisión obtenida ¿de qué? De la evaluación que ya he hecho previamente. Bien, como es el caso, hemos visto, el cambio de LEDs en techo arruinado, ¿no? En techo malogrado. Después de que he evaluado, de que he tomado la información del proceso, la tarea, la actividad, el peligro que es la energía eléctrica, yo estoy tomando ya la decisión de tomar los controles que ya hemos determinado. Bien, se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas. Bien, entonces estoy tomando medidas correctivas. Voy a corregir. Bien, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Obviamente, no es porque yo ya en mi papelito, en mi Excel, ya lo hice bien bonito, listo, están todos los controles, listo, duérmete hasta el próximo año que te voy a revisar. No, yo tengo que evaluar periódicamente. ¿Está funcionando o no está funcionando este control? La legislación también que me dice, si sucede un accidente, tengo que volver a evaluar, está ahí per se. Bien, entonces, por ejemplo, un grupo de trabajadores se va a mina en la camioneta de la empresa. Bien, había un IPC de conductor con los riesgos típicos, ¿no? Con los peligros típicos, ¿no? De que quizás un choque, ¿no? Con otra unidad, quizás por cansancio. Entonces se tomaron todas las medidas posibles. Se le hizo su capacitación en manejo defensivo, se le hizo el entrenamiento de manejo defensivo, tenía que tener su brevete, ¿bien? Tenía que haber descansado, firmar una declaración jurada de que ha descansado sus 8 horas, ¿no? Para que realice este viaje. Todos nuestros controles estaban bien. Pero no imaginamos que durante ese traslado se le iba a aparecer un animal de la zona. Y este conductor, por esquivar al animal de la zona, hace una maniobra con el vehículo, ¿bien? Y como estaba granizando, este vehículo pierde el control, el conductor pierde el control y se vuelca. Inmediatamente, ¿qué se tiene que hacer? Nuevamente, revisar la matriz IPC. Bien, entonces tenemos que revisar nuevamente la matriz IPC después de un accidente, porque se nos puede escapar uno que otro peligro que no hemos identificado y que ocasionó, en este caso, un accidente. Bien. Dice, si la matriz IPC se elabora en base a la legislación correspondiente al rubro, la legislación se aplica en la construcción de hidroeléctricas, en la que se realizan incluso trabajos en túneles. Tania, un favor, ¿podrías formular un poquito más clara tu pregunta, por favor? No me queda muy clara. Gracias. Entonces, tenemos que evaluar esto, ¿no? El control de riesgo son decisiones de medidas que yo voy a tomar ante un peligro. ¿Qué más? Los controles de riesgos. Ya les dije, existen 5. Eliminación, bien, ya lo hemos visto con ejemplos. El peligro es eliminado definitivamente, bien, pero me dicen definitivamente, por eso yo les decía, ¿no? Acá hay una disyuntiva, porque si alguien viene y levanta la palanca,
el peligro ya no ha sido eliminado. Bien, entonces por eso le sumamos adicionales controles de ingeniería. Perdón, controles de señalización, alertas y o controles administrativos. Bien, entonces, que nos quede claro, la eliminación, el peligro es eliminado definitivamente. Bien, eliminado, o sea, sacado. Yo ya no hago uso ya de este peligro. Bien, si hablo de una máquina, yo ya no hago uso de esta máquina. Bien, si hablo de un insumo, yo ya nunca más voy a hacer uso de ese insumo, ni de algún otro que tenga los mismos componentes de este insumo. Bien. ¿Es ideal? Es el ideal, pues, ¿no? Ese es, ya ustedes saben, ¿no? Eliminar un peligro, ya estamos lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque implica tantos recursos que te puede dar la empresa, ¿bien? Y también implicaría que todo se automatice, que en cierta parte todo se automatice, ¿no? Pero bueno, en eso tenemos la eliminación. Es el peligro eliminado definitivamente, ¿bien? Se da, hay casos, hay peligros que sí se dan, ¿bien? Sustitución, el sistema o proceso peligroso se reemplaza, ¿bien? Por otros nuevos. Entonces, cuando hablamos de sustitución, hablamos de reemplazo, ¿bien? Y eso es lo que les dije en un momento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un insumo químico que es altamente tóxico, pues lo reemplazo por otro, ¿bien? Que quizás representa menos toxicidad para mis trabajadores. Bien, estoy sustituyéndolo. Bien, ¿correcto? Controles de ingeniería, cambio estructural al ambiente o proceso de trabajo que proporcione una barrera de protección adicional entre el peligro y los trabajadores. Entonces es un cambio de estructura. Bien, eso es un cambio total, ¿correcto? O generar o hacer uso de equipos, bien, que que va a ser una variación en mi ambiente de trabajo. Bien, a eso nos referimos con controles de ingeniería. Y aquí tenemos los extractores de aire, los ventiladores. Bien, se puede considerar también el tema de, ahora está muy tocado el tema de ¿cómo se llama? Las líneas de vida. Bien, entonces también puede ser considerado como un control de ingeniería. Cuando hablamos de señalización, bien, hablamos de señalización que tenemos a los típicos carteles que encontramos, ¿no? Usa EPP, usa tu casco, usa tus guantes, personal autorizado, no ingresar, prohibido fumar, bien. Alertas es peligro, bien, me está alertando de que no debo de hacer algo porque me puede pasar algo si es que lo realizo, ¿no? Controles administrativos. Cuando hablamos de controles administrativos, hablamos de todos los procedimientos que yo voy a utilizar. Y cuando voy a hacer uso de procedimiento, dentro de mi matriz dentro de mi matriz de I+C, todos mis procedimientos tienen que tener una codificación y un nombre. Bien, entonces ahí yo voy a poner, hago uso del documento XX01, bien, gestión, no sé, de trabajo eléctrico o seguridad en trabajo eléctrico. Bien, entonces cuando yo hago uso, porque no me vas a poner cumplir con el procedimiento y en todos los peligros cumplir con el procedimiento. Tengo que ser específico. Bien, tengo que decir qué procedimiento, qué codificación. Y ojo, chicos, si yo estoy poniendo algo dentro de mi matriz como control, mis trabajadores tienen que conocerlo.
Yo no puedo ponerlo porque se ve bonito y listo, sino que mis trabajadores tienen que conocerlo. ¿De qué me sirve yo mencionar acá un procedimiento si mi trabajador lo ignora? ¿Acaso yo voy a hacer la labor? Bien, entonces mucho ojo con eso. Y equipos de protección personal, que ya hemos dicho que esa es la última línea de defensa. Bien. Cuando otros controles, de acuerdo a otros controles, son inefectivos o insuficientes o utilizados junto con otros, bien, medidas de control. Yo utilizo otras medidas de control y adicional puedo utilizar el tema de los CPPs. Bien, es muy lamentable ver que todas las columnas de eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización estén vacías y en EPPs todo me pongas uso correcto de EPPs, uso correcto de EPPs, uso correcto de EPPs. Qué pobre, ¿no? Qué pobre sería nuestro análisis. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este puntito. Bien. Y un accidente, me preguntan acá, ingeniera, ¿por qué un accidente de tránsito no está considerado como un accidente de trabajo? De ser así, ¿en qué norma registra? No es que no esté considerado como un accidente de trabajo, ojo, ¿ah? Por ejemplo, si yo soy un asistente de logística, me voy en mi moto a entregar un documento, a entregar una carga, bien, es un accidente de tránsito y es un accidente de trabajo. Yo lo tengo que atender con el SCTR de la empresa, ¿correcto? Si yo soy un asistente administrativo, o sea, cual fuera el puesto, bien, y me voy a hacer un depósito al banco y me atropella, yo voy a atender a ese trabajador con el SCTR, porque está haciendo funciones de trabajo. Bien, eso es lo que hemos determinado en la clase pasada, que es un accidente de trabajo, aquella persona o aquel suceso imprevisto que sucede cuando estoy realizando mis funciones de trabajo. Fuera de mi horario laboral, dentro de mi horario laboral, fuera de mi horario laboral, cuando mi empleador me lo ha mandado, ¿no? Y dentro de mi horario laboral, pues bien, estoy haciendo las funciones que me corresponden, ¿correcto? Entonces, hay que tener siempre los conceptos bien claritos para poder ayudar a nuestros trabajadores. Ya, me dice la construcción de centrales hidroeléctricas requieren de excavación de túneles. Quisiera saber si existe una normativa de seguridad aplicada específicamente a la actividad. Sí, Tania, sí hay una normativa de excavación. La voy a ubicar y se las hago mención o te la hago mención la próxima clase, ¿sí? No te preocupes, pero sí, tengo conocimiento que hay una normativa. Déjame apuntarlo, por favor. Bien. El SCTR lo paga el trabajador o el empleador. El SCTR lo paga el empleador. Bien. El SCTR lo paga el empleador. Porque es un seguro contra todo riesgo, que el empleador está en obligación de darme a mí como trabajador. Porque si yo me accidento cumpliendo las labores que el empleador me está mandando. Bien, el SCTR lo paga el empleador.
¿correcto? Lo paga el empleador, no lo paga el trabajador. Es parte de su responsabilidad del empleador. Bien. ¿Qué más tenemos? Por planillas me descuentan el SCTR. John. Déjame decirte que eso es una falta. Eso es una falta. El SCTR lo paga el empleador. No te tiene por qué descontar. No te tiene por qué descontar. No te tiene por qué descontar. Bien. Lo discutimos, si no, la próxima... Eso te iba a decir, lo discutimos la próxima clase. Bien. O si no, porque ya es un tema bastante delicadito, considero que hay que tomarlo con pinzas. Dentro de la web que a ustedes les están habilitando, mi intención es ayudar a cada uno de ustedes. Bien, ayudar a que cambien el chip de la seguridad. No sé, esa es mi misión, de que nos volvamos expertos en seguridad. Aquí todos estamos para aprender, incluida yo, estoy para aprender. Bien, pero yo quiero que seamos un poquito, que trabajemos más, que seamos más eficientes en este tema de seguridad, ¿no? Entonces, dentro del campus, muy bien, José Cervantes, dentro del campus está mi correo electrónico, ahí me pueden hacer las consultas en privado para poder, o las consultas que requieran para poder ayudarlas, ¿no? Cuando alguien se accidenta en una empresa, ¿qué documentos llenamos nosotros como prevencionistas? Nosotros como prevencionistas tenemos un formato, primero para que lo atiendan al trabajador, ¿no? En la clínica. Tienes que llenar un formato que te lo da la aseguradora. Sí, ese es mi correo, que te lo da la aseguradora y lo tienes que llenar correctamente, indicar, ser específica que el trabajador se accidentó cumpliendo las labores de trabajo, ¿bien? Para que lo puedan atender en la clínica. Luego de ello, ya lo están atendiendo, pues procede que realices la investigación de ese accidente, ¿no? Hasta el cierre, hasta con tus medidas de control que vas a aplicar. Bien. Bien, chicos, sigamos. Ahora aquí, quiero que me digan, ¿qué tipo este trabajador está haciendo mantenimiento en la parte superior? Bien, está haciendo mantenimiento, tiene ahí sus herramientas, bien, tiene ahí a su compañero, que supuestamente está haciendo de vigía. Bien, entonces, ¿qué tipo de peligros existen? ¿Y qué controles aplicarían? Ya sabemos cuáles son los tipos de peligros, ¿ah? Caída de objetos a distinto nivel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Caída de objetos. Caída de objetos. Muy bien, chicos. Eso es. ¿Y qué controles aplicarían? Esto es una foto real, ¿ah? Esto no es que se hicieron, que los puse ahí a que posen para tomarle la foto. Acá el vigía está bien relajado. Acá hay otra persona haciendo el mantenimiento de este buzón, ¿no? Acá hay otra contrata haciendo mantenimiento, ¿no? Es una foto real.
Correcto, muy bien. Realizaría señalización. Bien, ¿qué más tengo? Que delimitar mi área de trabajo. Verificar que ningún objeto esté cerca del borde de alguna baranda. Ya, yo puedo verificar, pero no algo se me puede pasar, ¿no? Puedo verificar y por realizar, por un inconsciente, yo dejo ahí con mi pie lo boto. Bien. Prohibir trabajos en simultáneo. Muy bien. No realizar trabajos en simultáneo a diferentes niveles en una trayectoria vertical. ¿Qué tal este control? Bien. Prohibir trabajos en simultáneo a diferentes niveles en una trayectoria vertical ante la inminencia de caída de materiales. Bien. Entonces, para el peligro de caída de materiales, yo ya estoy poniendo un control. Adicional a ello, la parte inferior debe estar delimitada y señalizada. Y para ser más seguro, debe de contar con un vigía. Que ahí vemos que el vigía está relajado, ¿no? Hay vigía, pero está completamente relajado. Bien, y eso pasa también porque a veces de vigía, ¿quién ponemos? Al trabajador que menos trabaja, ¿no? Al trabajador que menos me produce. Ya tú vas a ser vigía. Pero el vigía también tiene que ser una persona preparada. Bien, y eso es lo que yo veo en base a mi realidad, ¿correcto? En base a mi realidad. Quizás ustedes me dicen, no, ingeniera, en mi empresa el vigía es, no, usted no sabe, es la persona más preparada que existe. Puede haber, puede existir, pero en base a mi realidad, ¿qué decimos? Ah, somos vivos, ¿no? Entonces pongo a la persona, ya, el que menos trabaja, el que menos experiencia tiene, lo pongo de vigía. Bien, el exceso de confianza también vemos, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también. Los controles que yo aplique también tienen que cumplir ciertas características. Si yo considero un vigía, ¿qué características tiene que tener este vigía? Estar delimitada y señalizada la zona. ¿Cómo? Bien, ¿cómo es que va a estar delimitada y señalizada? Bien. Entonces, pero me gustó este control donde me dice, tajante, no realizar trabajos en simultáneo a diferentes niveles, en una trayectoria vertical ante la inminencia de caída de materiales. Listo. Bien. Entonces, este fue tajante, este control. Bien, delimitar el área, uso de cerco, cinta o malla, señalizar la zona de trabajo, control administrativo, mallas de seguridad con objetos pesados, sujetar herramientas con sogas, también es un control, señalizar el área de trabajo, mallas de seguridad, con la colocación de mallas de seguridad, colocados rodapiés, coordinación con otros trabajos, muy bien, coordinación con otros trabajos, prohibir trabajos en simultáneo, perfecto, herramientas con drisas. Bien, muy bien chicos, muy bien. Lo que yo quiero es abrir nuestra mente con ejemplos reales, bien, con ejemplos bastante reales para poder nosotros, y quizás no sentirnos mal, ¿no? Porque la ley todo nos dice, ay, qué bonito, qué ideal, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero la realidad es otra, miren, la realidad es esta, ¿no? La realidad es esta. Yo recuerdo que cuando recién empecé en este rubro de la seguridad, ¿no? Yo leía las leyes, decía un sistema de gestión ideal, un sistema de gestión no reactivo, sino preventivo, un sistema, entonces
uno sale o tiene esa idea, ¿no? Pero cuando vas a campo, te presentas, te chocas con la realidad, ¿no? De que quizás todas las personas no tienen la misma filosofía que tú manejas, que quizás todas las personas no van acorde contigo, que quizás no depende tan solo de ti, sino también de los recursos que te dé la empresa, ¿bien? O también cambiarle el chip al trabajador. No, yo 1000 años lo hice así y no vas a venir tú a cambiarme, ¿no? Esos son los trabajadores que ya son nombrados. Entonces, existen muchos que nos chocamos contra la realidad y tenemos que seguir, tenemos que agenciarnos de las herramientas correctas para seguir. Bien, comunicación constante. Bien. Claro, lo que siempre te dicen, no siempre lo hago y no pasó nada. Pero esos no pasó nada, de 1000, uno te puede pasar. Bien. Ingeniero, ¿en base a qué criterios implementaría un vigía? Cuando mi trabajador o mi equipo de trabajo no tiene la visión completa hacia el exterior, ¿no? O hacia otro medio. Por ejemplo, un vigía en espacios confinados es vital. ¿Correcto? Un vigía en trabajos en caliente es vital. ¿Por qué? Porque si una chispa salta, aparte de que yo pongo mis mallas, mis mallas cortafuego, etcétera, etcétera, yo tengo que tener un vigía para que haga uso de los extintores de forma rápida, ¿no? Tiene que ser una persona hábil. Bien, bien, sigamos. ¿Qué tipo de peligro vemos acá? Bien. Falta de orden y limpieza, ¿no? ¿A qué tipo de peligro es? ¿Alguien me dice qué tipo de peligro es? Peligro físico, me dijeron por ahí. ¿Están seguros? Locativo, muy bien. Es un peligro locativo. Bien. Esto no nos olvidemos, chicos. Los tipos de peligro son muy, 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 muy importantes. Porque en base a reconocer los tipos de peligros, es que yo voy a determinar correctamente mis controles. Bien, es que yo voy a poder determinar correctamente mis controles. Si hablamos de un peligro locativo, quiere decir que puedo tomar controles inmediatos. Bien, un control inmediato es que hagan el levantamiento de estas mangueras, ¿no? Un peligro locativo, su característica es que se pueda tomar un control inmediato. Bien, si tengo un peligro locativo de un correcto estructura, bien, de una vereda o algo, yo puedo tomar un control inmediato. Bien, tener desordenada mi área de trabajo puede implicarme muchos riesgos. Uno de esos puede causarme caídas. Bien, si estoy haciendo trabajos en caliente, una chispa puede causar un incendio. Bien, entonces tenemos que hacer correctamente bien la identificación de los peligros. Bien, tenemos que hacer correctamente bien la identificación de los peligros. Hablamos de peligros físicos, bien, cuando es vibración, ruido, temperatura, etcétera. ¿Correcto? Entonces, hablamos de peligros mecánicos cuando hacemos uso de herramientas, maquinarias, bien,
Los peligros físicos son los que provienen del ambiente que nos rodea. Vibración, bien, el ruido, ¿correcto? Hablamos de peligros químicos cuando hacemos el uso de insumos o productos químicos, cuando hacemos la manipulación, el almacenamiento, bien, que superan los parámetros permitidos y pueden causarme daño a la salud. Bien, hablamos de peligros eléctricos a la alta y a la baja tensión. Hablamos de peligros biológicos cuando puedo hacer, cuando estoy en presencia, bien, de seres o de virus, de bacterias, de plagas, insectos, roedores, bien. Entonces tenemos que tener muy claro los tipos de peligros a los cuales yo voy a identificar. Peligro mecánico, ya sabemos, todos los maquinaria, equipo, bien, a los cuales yo estoy expuesto. Bien, entonces, que quede claro eso, chicos, ¿ah? Por favor, la próxima clase quiero que quede bastante claro los tipos de peligro. Bien, los tipos de peligro. Y también quiero que para la próxima clase me tengan definido ya un proceso, bien, un proceso, una actividad y las tareas. Bien, un proceso, una actividad y las tareas. Ay, ¿qué pasó? Bien. Bien, chicos, no sé qué pasó. Perdón. Bien. Bien, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Agradezco muchísimo su atención. Espero continuemos la próxima clase. Bien, espero continuemos la próxima clase. Ya nos quedarían 3 días más, bien, para haber culminado este cursito bastante enriquecedor para todos nosotros. Bien, muchas gracias por su atención y sus intervenciones. Hacen que el curso en verdad valga la pena. Me siento muy satisfecha con las intervenciones de cada uno de ustedes. Ahí tienen mi correo, ahí tienen también el instituto, que la verdad valoro mucho la iniciativa del instituto por brindar conocimiento. Bien, eso es algo bastante resaltante en estos tiempos, que lo que el Perú quiere es conocimiento, ¿no? Entonces, bien, chicos, también para que puedan ser más competentes en el mercado laboral, sigan preparándose, sigan teniendo este sustento, evidencias. Ya saben que en seguridad todo es evidencia, todo es el cartón, todo es el registro. Entonces, seamos parte también nosotros del cambio. Bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, definan su proceso, su actividad, su tarea y vengan bien claro con los tipos de peligros. Bien, buenas noches, los espero el día lunes. Gracias, chicos, gracias, buenas noches.